Este edificio, el de Soluciones Empresariales de Arroyo, es el que más quebraderos de cabeza está dando a la Junta. El presidente Herrera ha defendido hoy los 52 millones que se pagaron por él. Una cantidad cuantiosa, pero basada en criterios técnicos. También ha reconocido que la propuesta inicial cambió después de que el propio Pablo Trillo le trasladase que las cantidades que Economía quería pagar por arrendar o comprar el inmueble eran desorbitadas. Buenas tardes. Transparencia absoluta. Ese es el criterio que ha llevado al presidente de la Junta a ofrecer esta mañana una rueda de prensa para hablar de este asunto judicial y de otro que también afecta a la misma consejería, a la Consejería de Economía, la carta que hace 10 años le envió un empresario eólico quejándose de trato discriminatorio. Leticia Sánchez, Presidencia. El presidente ha asegurado que se acertó no concediendo la licencia a ese empresario. Ha detallado que su única pretensión era venderla. Ha dicho que ya había denunciado a la Junta 7 meses antes de dirigirse al presidente y también se había quejado en Bruselas. Herrera está dispuesto a dar todas las explicaciones que hagan falta, también ante el juez, pero no en este momento en una comisión de investigación en las Cortes. En este momento este asunto, y teniendo en cuenta además la burda manipulación del Partido Socialista, está en las mejores manos, que son las manos de la autoridad judicial. Yo creo que esa es la garantía del Estado de Derecho. 10 días faltan para que empiece la campaña electoral, al menos sobre el calendario, porque en la práctica los mensajes políticos solo tienen ya un cometido. 4 actos ha tenido hoy el PP en Castilla y León. En Ávila, Pablo Casado ha defendido una campaña limpia y sin insultos. Y en la comarca de Aranda, el ministro de Sanidad en funciones escuchaba las peticiones de diversas asociaciones. Y más visitas. Felipe VI preside en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso el Comité Científico de la Fundación Elcano. La proyección internacional de España y las consecuencias que tendría el Brexit para España han centrado este encuentro. Más del 15% de las muertes en España están relacionadas con el tabaco. El dato sorprende y asusta, pero es científico. Y son los científicos los que piden medidas más contundentes para luchar contra el consumo. Una de ellas, esta: utilizar las cajetillas de tabaco como un lienzo en blanco para mostrar sin reparos las consecuencias de fumar. No se trata de ningún tipo de invento ni ninguna proposición de tipo poco pensada, sino que ya hay muchos estudios que avalan el envasado neutro como una política eficiente de prevención y control del tabaquismo. 5 siglos de historia miran a esta yeguada que hemos encontrado a los pies de Fuentes Carrionas. Su dueño ha conseguido que esta línea genética de los caballos cartujanos se adapte a la compleja climatología y al entorno natural de la montaña palentina. Hoy despedimos el mes de mayo con un aumento generalizado de las temperaturas. Disfrutaremos de una tarde soleada, valores que superarán los 20 grados en toda la comunidad. Mañana también hará calor, con máximas de hasta 24 grados en Zamora. Decimos adiós a las tormentas de momento. El sábado habrá lleno absoluto en el Toralín. Diego, buenas tardes. Buenas tardes, Nati. Sí, se han agotado todas las entradas, se ha cortado el cartel de no hay billetes para presenciar ese apasionante encuentro entre la Sociedad Deportiva Ponferradina y el Girona. La afición blanquiazul tratará de llevar en volandas al conjunto berciano para garantizar un año más su permanencia en Segunda División. El equipo ha regresado a los entrenamientos preparando el partido más importante de los últimos años. El sábado hubo una final de Champions, pero para nosotros son nuestras finales de nuestra liga. Nos estamos jugando todo, nos estamos jugando un puesto en Segunda División el año que viene, contratos la gente. Rubén de la Barrera ha sido presentado como nuevo entrenador de la Cultural. El ex técnico del Club Deportivo Guijuelo afronta uno de los mayores retos de su carrera: intentar que el conjunto leonés consiga el ascenso a Segunda División, el gran y ambicioso objetivo para la próxima temporada. Vamos a elegir al lado del
Unos minutos después de las 12 del mediodía, el presidente de la Junta comparecía ante los medios de comunicación en lo que él mismo ha denominado un ejercicio de transparencia. Dos asuntos en esa rueda de prensa y los dos vinculados a la Consejería de Economía. Uno, las circunstancias que rodearon la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda. Leticia Sánchez, presidencia. Herrera avala la operación. Sí, buenas tardes. El presidente ha explicado, como él mismo le sugirió al entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, que contase con la opinión de los técnicos de Hacienda y que los 52 millones que se pagaron por ese edificio, ha dicho, son precio de mercado ratificado por los peritos. Dice que así se actúa siempre ante la duda. El presidente da explicaciones reivindicando un ejercicio de transparencia y va más allá, dirigiéndose al juez. Sabe que en este punto y en otros me tiene a la entera disposición. Yo soy muy consciente de cuál es mi responsabilidad. Yo no me escudaré en ningún caso en ningún tipo de privilegio político o parlamentario. Hay todas las explicaciones como ante los medios, pero no en este momento en sede parlamentaria ante una comisión de investigación por este motivo. En este momento este asunto, y teniendo en cuenta además la burda manipulación del Partido Socialista, está en las mejores manos, que son las manos de la autoridad judicial. Herrera ha explicado que el vicepresidente entonces de la Agencia de Desarrollo, Pablo Trillo, le confió sus dudas por el precio del edificio de la Consejería de Economía, asunto que el presidente trató después con Tomás Villanueva, al que aconsejó hacer uso de los magníficos servicios técnicos, ha dicho, de la Consejería de Hacienda. Aconsejé, dispuse, expresé mi opinión, que de algo sirve, de que por favor se escucharan las valoraciones de nuestros técnicos. Eso supuso que se pagase una cuantía muy inferior a la inicial de alquiler. Herrera defiende que los 52 millones que se pagaron están avalados por informes técnicos y concluye: Estoy absolutamente persuadido, convencido de que en este caso, como en otros casos, no ha habido una especie de conspiración de todos los integrantes del Consejo de Administración de Gesturcal para cometer una fechoría. Yo estoy absolutamente convencido. Aunque reconoce que el funcionamiento de las empresas públicas es mejorable en cuanto a los controles. También ha explicado detalladamente la denuncia de un empresario que alegaba discriminación en la concesión de un parque eólico. Acertamos totalmente. Fue una decisión prudente no recibir a este promotor. La experiencia lo demuestra. Herrera ha asegurado que la consejería sí le atendió y que su única pretensión era vender esa licencia. Para Luis Tudanca, esta comparecencia de Herrera confirma que el presidente sabía lo que estaba pasando desde el año 2006 y que no hizo nada para evitarlo. Lamenta que comparezca solo cuando se ha visto obligado por los hechos y las denuncias del PSOE y le pide que comparezca en las Cortes, en la comisión de la trama eólica. Sabía desde el principio lo que estaba pasando, que lo consintió, que confirmó durante todos estos años a los responsables de estas tramas de corrupción en todos y cada uno de sus cargos y que no hizo nada para evitarlo. Yo creo que ya no queda demasiado para que el señor Herrera empiece a hablar de algunos de sus altos cargos de la Junta como aquella persona de la que usted me habla y que empiece a tener que dar serias explicaciones sobre su implicación personal. Y un día después de la declaración de Pablo Trillo en el juzgado que instruye el caso de la Perla Negra y que ha desencadenado todo este movimiento mediático, el ahora delegado de la Junta de Valladolid ha dicho sentirse totalmente arropado por el presidente de la Junta. Me siento respaldado desde el momento en el que me está manteniendo como delegado territorial durante todo este tiempo, desde el momento en el que me ha elegido ya para muchos cargos públicos, y me siento respaldado siempre por su apoyo que me da en todo momento y cuando hablo a nivel particular con él o a nivel público con él. Juan Vicente Herrera hacía referencia al escenario especial que rodea todos estos episodios en vísperas de las elecciones generales. No estábamos en campaña, pero lo parece. 4 actos ha tenido hoy el PP en la comunidad. En funciones y de precampaña, Alfonso Alonso se ha reunido en el corazón de la Ribera con asociaciones de carácter social. Hay que planificar juntos, hay que diseñar las políticas juntos y hay que también, en la medida de lo que se pueda, gestionar los recursos y dar las soluciones juntos. Rafael Hernando ha visitado Salamanca, pero antes ha hecho parada en Ávila. El portavoz del PP en el Congreso y el vicesecretario de Comunicación ponían allí el acento en la necesidad de que la campaña sea seria. Que sigan insultándonos, que se van a quedar en muy poquito,
y que sigan haciendo una campaña en negativo, que se darán cuenta de que los españoles están hartos. La nueva política solo ha servido para contribuir al circo, al espectáculo, a un vodevil en el que el actor principal era el señor Sánchez. La parada de José Manuel Barreiro en la provincia de Soria ha tenido un cariz más económico. El portavoz del PP en la Cámara Alta ha puesto a la empresa Resinas Naturales de Almazán como ejemplo de cómo generar actividad en el medio rural. Un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que crea riqueza, que crea valor añadido y por lo tanto que permite, como muy bien decía Mar, un asentamiento de la población. Los populares calientan motores y preparan ya la cita que llevará este jueves a Mariano Rajoy hasta Burgos. Ya lo ven, a 10 días para que empiece la campaña, los políticos ya han multiplicado sus actos y entrevistas, especialmente los líderes de los partidos. Todo para que sus mensajes calen. Hoy Rajoy ha acusado a Rivera de buscar la investidura de Sánchez, mientras que el secretario general del Partido Socialista reclama a los populares que no veten a alianzas que sumen más escaños que ellos. Confirma que aceptará medirse a sus oponentes en un debate a 4. Tampoco es muy razonable que lo haga con el PSOE, porque no sé quién va a estar ahí de segunda fuerza política, entonces lo mejor es debate a 4 y yo estaré. Mariano Rajoy lo ha dicho en una entrevista a Canal Extremadura Televisión, en la que ha acusado a Albert Rivera de hacer campaña para investir a Pedro Sánchez. Que Ciudadanos tiene un candidato que es Pedro Sánchez. El mío no es Pedro Sánchez, el mío es el presidente del Partido Popular. Albert Rivera responde que Rajoy solo piensa en aferrarse a la Moncloa. Rajoy básicamente ha pedido mantener su silla y yo le ofrezco aquí al señor Rajoy, al señor Iglesias y al señor Sánchez un pacto antisillones. Pedro Sánchez piensa en volver a intentar ser investido con el apoyo de otros partidos. Quien gana la Liga no es quien gana más partidos, sino quien acumula más puntos. Y por tanto yo lo que le pido al Partido Popular es que después del 26 de junio no vete a aquella fuerza política que obtenga más escaños para presentarse a la investidura. Ha defendido en el foro del diario El Mundo que no se plantea respaldar a ningún candidato del PP y tampoco renunciar a la Secretaría General del PSOE si obtiene peores resultados que en diciembre. Sánchez dice que aún está al principio de su mandato y que todo proyecto político necesita madurar. El año pasado se declararon en España 23 casos de cáncer como enfermedad de origen laboral. Una cifra muy alejada de la realidad. Según los sindicatos, hay más de 100 sustancias relacionadas con el cáncer y el trabajo. En España cada año se diagnostican cerca de 200.000 casos de cáncer. Algunos de ellos están directamente relacionados con la labor que los trabajadores desempeñan. Entre el 4 y el 10% de los cánceres que se diagnostican tendrían o tienen un origen de exposición laboral. Es decir, entre 8.000 y 12.000. Se ha demostrado en los casos de empleados que han trabajado con amianto, por ejemplo, pero aún así son pocos los cánceres de origen laboral que se declaran. El año pasado, solo 23. Es escandalosa las cifras de infradeclaración del cáncer ocupacional. No es al cáncer, pero sí a otros virus a los que se exponen diariamente las enfermeras. Desde hace 6 años reclaman que entre en vigor la normativa europea de bioseguridad. El número de heridas que se producen al año entre los profesionales sanitarios en Europa al manejar agujas supera el 1.000.000. Y en ese 1.000.000 de incidentes, pues lo que puede ocurrir es que puede haber hasta más de 20 virus patógenos que se diseminen a través de esas heridas. Son solo algunos de los riesgos laborales a los que se exponen los trabajadores y que desde este 6º Congreso de Prevención intentan poner remedio. Llegar al 1.000.000 de ocupados esta legislatura, pero con empleos de calidad. Ese es el reto de la segunda estrategia regional de empleo. Hoy Rosa Valdeón ha explicado en Salamanca algunas de las claves de esta estrategia. Ha insistido en el diálogo social como factor esencial para que no haya sectores de la sociedad excluidos del mercado laboral, como jóvenes o parados de larga duración. También en este foro del norte de Castilla ha valorado la situación de Lauki, ha insistido en que la venta de la fábrica es la mejor opción. Todavía está abierta la posibilidad de vender la empresa, que seguimos pensando que es la mejor solución, y en el caso de no ser posible, pues hay un plan social que minimice pues esos daños. Creo que hay que tener pues una cierta esperanza, porque ante una postura intransigente al principio, que mantenía la empresa del no, en este momento ha dado unos meses. Por eso yo creo que vamos a trabajar en ayudar a buscar empresas que pudieran hacerse con esa fábrica.
Los trabajadores de la planta de Matutano en Burgos están desde hoy en huelga en protesta por la decisión de la empresa, la multinacional PepsiCo, de no aplicarles la subida del IPC en el salario. Los trabajadores de PepsiCo Matutano han iniciado hoy el primero de los 3 días de huelga convocados por desavenencias con la empresa en la negociación del convenio colectivo, después de haber alcanzado un acuerdo para la congelación salarial durante 2 años y 2 más con subidas testimoniales del 0,5% a causa de la crisis. Ahora reivindican incrementos del 1% para el presente ejercicio y del 1,3% para 2017, con una cláusula de revisión en el caso de que el IPC sea superior. La medida afectaría a 290 trabajadores con contrato fijo. Mientras tanto, la dirección de la multinacional sigue negociando con el comité de empresa para tratar de alcanzar un acuerdo. Llevamos 4 años casi con congelación salarial. El primer año tuvimos una pérdida de capital del 2,9 porque el IPC estuvo al 2,9, nosotros tuvimos el sueldo congelado 2 años seguidos. Luego hemos tenido otros 2 años del 0,5, unos años en los que la crisis estaba haciendo daño a la empresa. Nosotros accedimos a colaborar en esa situación, pero claro, ahora ya la empresa no tiene esos problemas. Embutidos Rodríguez ya ha enviado información de sus trabajadores a la Junta para buscar ayudas tras el incendio que arrasó parte de sus instalaciones en León hace 9 días. La Junta ha solicitado más datos porque el 80% de los trabajadores son autónomos. Desde la Consejería de Agricultura también se agradece la ayuda prestada por otras empresas del sector en la comunidad. Todo lo que pueda ser utilizado de lo que se utilizó con la empresa Campofrío se va a utilizar exactamente, ya tenemos la experiencia y fue una solución importante, eso está garantizado. La excepcionalidad de quienes son autónomos es la que se está trabajando para diseñar una herramienta a medida que permita a estas familias vivir durante este periodo de tiempo. Marcos se reunía este mediodía con regantes leoneses para analizar los efectos de la lluvia de esta primavera que ha arrasado numerosos cultivos. Aún no hay cálculos, pero sí un dato significativo. Esta campaña se ha acumulado el doble de agua que en los 30 años anteriores juntos. Para paliar los efectos, la Junta va a ampliar el plazo de solicitud de ayudas de la PAC para los agricultores que cambien de cultivo. Se pagará también a los que no puedan sembrar por las lluvias. Lo que sí queremos es que llevar un seguimiento continuo a mediados de junio, poder hacer una valoración de lo que hay sembrado y lo que no se ha podido sembrar y luego esperar a hacer una foto fija cuando haya acabado la campaña de maduración de los cultivos y ver la cosecha que hay. Hasta entonces no podemos saber cuántas pérdidas vamos a tener. La cabaña apícola de nuestra comunidad se enfrenta a 2 grandes amenazas. Una está todavía por ver hasta dónde llega, el avispón asiático, y otra lleva años haciendo mucho daño, la varroa. Se calcula que el 20% de las colmenas mueren por culpa de este ácaro. Hoy hemos conocido un estudio piloto realizado en Salamanca que ha descubierto la viabilidad de emplear un hongo para acabar con la bacteria. La varroa es un enemigo mortal de las colmenas. El 20% de los enjambres desaparece cada año por su culpa, más de 54.000 solo en la provincia de Salamanca. Esto es la varroa, un parásito que mata a las abejas y contra el que hay muy pocos productos legales disponibles. Por eso la Diputación financiaba un estudio piloto que ha identificado cómo se puede multiplicar la eficacia de la desinfectación combinando el medicamento amitraz con el goteo de ácido oxálico, una sustancia ecológica y principal novedad con un tipo de hongo que mata 6 de cada 10 brotes de varroa. Una actuación tampón a mitad de camino porque estaríamos hablando de productos, digamos, que no dejan residuos en la miel, ¿no? Con lo cual nos podrían servir muy bien. Si tenemos en cuenta los costes de reemplazo de las colmenas perdidas, la varroa cuesta a los apicultores salmantinos 6 millones de euros al año. De ahí la importancia de este estudio que ha conseguido una alta eficacia. Y podemos decir, sin miedo a equivocarnos por la información que tengo, que los científicos habéis cumplido ampliamente con las expectativas. Salamanca es la provincia con más colmenas de España, con 270.000, la primera en número de panales y la principal productora de polen nacional.
Felipe VI ha presidido la reunión anual del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, que se ha celebrado en el Palacio Real de la Granja, en Segovia. Victoria Domínguez, buenas tardes. ¿Qué sabemos de este encuentro? Hola, muy buenas tardes. El rey Felipe VI ha destacado la importancia de la proyección internacional de España. Ha sido al término de la reunión del Consejo Científico del Real Instituto Elcano, en el que se ha hablado en una sesión monográfica sobre el referéndum del Reino Unido y las posibles consecuencias de su salida de la Unión Europea. Es la primera vez que este Consejo Científico, formado por 90 expertos, se reúne fuera de Madrid. Es fundamental la mirada de España al exterior, la proyección internacional del país. Palabras de Felipe VI en la clausura de la sesión anual del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Su presidente, Emilio Lamo de Espinosa, ha inaugurado el encuentro para dar paso después a un debate monográfico sobre el Reino Unido y la Unión Europea, el referéndum sobre el Brexit y sus posibles consecuencias. El Real Instituto Elcano es un foro de pensamiento y generación de ideas en el ámbito de las relaciones internacionales. Este Consejo Científico es su principal órgano consultivo, centrado en la investigación y las relaciones exteriores. Está formado por 90 personas procedentes del ámbito académico, político, diplomático, empresarial y de la comunicación. Esta sesión, la primera que se celebra fuera de Madrid, ha tenido lugar en una de las salas del Museo de Tapices del Palacio de la Granja. A su llegada, el rey ha contemplado el juego de agua de 4 de las fuentes de los jardines. Iberdrola ha demandado a Bankia por las pérdidas que le supuso la salida a bolsa de la entidad. Reclama casi 12,5 millones de euros, que es lo que estima perdió al vender las acciones adquiridas por 70 millones. La eléctrica considera que le perjudicó la realidad errónea que presentó la entidad para su salida al parque. El Tribunal Supremo ya ha señalado este año que los inversores institucionales tenían otro tipo de información sobre esta operación. Las pymes y los autónomos pueden presentar hasta el 8 de junio la solicitud al programa Súbete a la Nube. Esta iniciativa del Ministerio de Industria a través de la red.es está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo FEDER. En total, casi 1,5 millones de euros de ayuda para las pymes de Castilla y León. La seguridad de tu casa está en tu mano. Contrata tu seguro de hogar a España Duero y te regalamos una cámara de vigilancia. Infórmate en nuestra web o en tu oficina. España Duero, cerca de ti. Es una de las grandes tendencias tecnológicas de los últimos años. La nube ha modernizado el acceso de las pymes al almacenamiento y aplicaciones y les ha dotado de flexibilidad. Por subir a la nube y por pagar por el uso, va a tener acceso a un conjunto de aplicativos, CRM, ERPs, un conjunto de aplicativos que no tendría si tuviese que comprar las licencias correspondientes, ¿no? Esta tecnología puede reducir hasta un 40% los gastos informáticos a una pyme, mejora su productividad en un 10% y puede llegar a duplicar el empleo. Para que más empresas puedan beneficiarse, a través de red.es se han puesto en marcha ayudas para empresas de Castilla y León. Las ayudas pueden ir en función de las necesidades que tenga cada pyme o cada autónomo, desde un mínimo de 625 euros hasta 15.000, de los cuales se cofinancia entre el 50 y el 80%. El 15% de las compañías españolas ha comprado alguno de estos servicios durante 2015. El mayor beneficio, aseguran, es el aumento en ciberseguridad. La información no solo viaja por las nubes, también va en carreteras. En este ciberbús, un camión tecnológico que en esta ocasión se ha acercado hasta las provincias de Salamanca y Zamora. Allí dieron servicio a 11.000 ciudadanos. Ahora llega a Ávila y en julio se trasladará a Soria. Se trata de un aula itinerante donde se imparten sesiones y talleres centrados en las nuevas tecnologías. Acercar las nuevas tecnologías a las personas mayores que viven en el medio rural y hacer que no vivan tan aisladas, que tengan mayor comunicación con los familiares, con los amigos, y para ello pues las actividades que se desarrollan en este autobús son actividades relacionadas con las tablets, con los ordenadores portátiles, con los teléfonos inteligentes. No puedo dejarlo.
cuesta mucho. Es que no me traigo el humo ni nada, solamente puedo llevar el puro en la boca. Es perjudicial para la salud y entonces estoy muy contenta porque ya lo he superado. Veía que no me convenía y entonces lo dejé, además sin ningún tipo de tratamiento. El tabaco, si en algo coinciden los fumadores y los exfumadores, es que no es bueno para la salud. Los organismos sanitarios llevan años alertando del riesgo real y mortal para nuestra salud. Esta mañana, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo ha denunciado la falta de voluntad política para poner en marcha medidas legales contra el tabaco. Por ejemplo, el denominado empaquetado neutro. Sin colores de marca, sin elementos promocionales y con advertencias sanitarias. Así es el empaquetado neutro que en Australia ha reducido el consumo de tabaco un 15% en 2 años. Es este uno de los argumentos del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y la Fundación Española del Corazón a favor de este envase. Y así hasta 12. Aumenta el número de intenciones de dejar de fumar, es un atractivo menor para los que se enganchan. Como objetivo, reducir el porcentaje de fumadores al 5% en 2040, un reto importante porque en España hoy fuma el 23% de los mayores de 15 años y tenemos la edad de inicio más temprana de Europa. Si seguimos con estas cifras de porcentaje de jóvenes que en España fuman, realmente no lo vamos a conseguir nunca. A pesar de que España es el 9º país en consumo de tabaco de Europa, vamos a la cola en la aplicación de esta medida. No ser capaces de transponer la directiva, una directiva que se aprobó en 2014, hemos tenido 2 años, pues también es faltar a un compromiso con Europa. Hay una industria que yo me atrevo a calificar mortífera, porque mata 1 de cada 2 que consume tabaco y que tiene muchos intereses. El tabaco causa en España 60.000 muertes cada año. La adicción al tabaco o a otras sustancias no distingue de sexo, pero sí que hay diferencia entre hombres y mujeres. Por ejemplo, ellas consumen más hipnosedantes y es más frecuente la violencia de género cuando hay adicciones. Los expertos denuncian una doble discriminación y piden que se tenga en cuenta la perspectiva de género a la hora de poner tratamientos. Si la sociedad se lo pone más difícil por ser mujeres, cuando hay adicción a sustancias, el problema es doble. Le cuesta desenmascarar su propia realidad, decir lo que le pasa, qué vacío se está teniendo por dentro y evidentemente eso puede llevar a ocasionarle una adicción en concreto. Un consumo menos visible, un consumo más tormentoso y eso hace que lleven pues ese estigma del consumo de una forma pues mucho más escondida que los hombres. En los últimos años aumenta en España el consumo de hipnosedantes en mujeres, sobre todo mayores de 50 años, pero de todas las personas que piden tratar sus adicciones, solo el 20% son mujeres. A veces el consumo es consecuencia de otros problemas, como una dependencia sentimental. Que llevan a que la persona, y la mujer en este caso, pueda aceptar en virtud de su dependencia una serie de malas prácticas, una serie de circunstancias que pueden llegar incluso al ámbito del maltrato. Paradójicamente, una víctima de violencia de género no puede acudir a una casa de acogida si es drogodependiente. Es necesario pues hacer incluso hasta discriminación positiva favorable a las mujeres en forma de darles los horarios más cómodos, en forma de conciliar su vida personal con el tratamiento. Los expertos piden tratamientos a la carta en la atención a drogodependientes con protocolos especiales para las mujeres. Día de nervios o no para los niños de tercero de primaria que hoy hacen su prueba de reválida. Casi 21.000 escolares en total en Castilla y León hacen este año, ya es el segundo. Esta evaluación prevista en la LOMCE no tiene reflejo en el expediente, no puntúa. Las autoridades sanitarias, educativas, recuerdan que solo es una herramienta para valorar el estado del aprendizaje y para detectar problemas y poder prever soluciones. El año pasado los aprobados superaron el 96%. La igualdad de género es una asignatura que cada vez más está incluida en los colegios e institutos. Con la campaña Entre Iguales, promovida por la Junta, más de 2.600 alumnos de toda la comunidad han podido expresar sus emociones sobre este tema. Hoy se han entregado los premios que reconocen los mejores proyectos. Estribillo pegadizo. Entre iguales, entre iguales. Y mensaje directo y con mucho flow.
Este rap de los alumnos del Colegio San Gil de Cuéllar, en Segovia, ha sido uno de los ganadores de la primera campaña Entre Iguales que la Junta ha llevado por más de 60 centros educativos de la comunidad. Es sin ninguna duda una campaña que lo que permite es inculcar valores de respeto, valores de igualdad, valores de equidad, de no violencia, de no discriminación por razón de género. El policía y la Guardia Civil dirigen el tráfico juntos. Precisamente el tema laboral ha sido el más tratado por los 9 colegios que se han disputado la final. Un hombre y una mujer futbolistas. Aunque la igualdad también afecta a lo estético. Ellas están preciosas con el pelo corto, ellos guapos con el pelo largo. En esta pequeña cumbre de la igualdad también se han escuchado discursos que podrían haber sido promulgados por el mismísimo Nelson Mandela. Tienes que tener personalidad porque la personalidad es algo que nos diferencia de los demás. Recordad, educarnos igual para que seamos iguales. Visto el éxito de esta convocatoria, en la que han participado más de 2.600 alumnos, el curso que viene, la campaña Entre Iguales, volverá a las aulas de Castilla y León. El desarrollo de nuestras ciudades a menudo se ha olvidado de los peatones como actores fundamentales en la movilidad. Reivindicar sus derechos va a ser el cometido fundamental de una asociación que se acaba de crear en Burgos. Andando Burgos se llama. Vinculada al Foro Estatal de Organizaciones Peatonales, Andando Burgos acaba de registrarse como asociación sin ánimo de lucro para la defensa de los intereses de los peatones. Abogan por una movilidad urbana sostenible y sus primeros contactos serán con el ayuntamiento, para que quienes se desplazan con sus pies también tengan voz. Habría que poner un enfoque claro en determinados itinerarios peatonales que son flujos tan intensos o más, seguro, que algunos de tráfico, y entonces hay que darle ese protagonismo en determinadas zonas de acceso al centro de la ciudad. Defensa de la ciudad pedestre ante otras modalidades de transporte, principalmente frente a los vehículos a motor, pero también reclamando una convivencia pacífica con los ciclistas. La bicicleta es un medio sostenible y eficiente, tiene que estar en la ciudad, pero la bicicleta debe ocupar zona que no sea el que era propio al peatón. En ese sentido, la acera es peatonal, lo reivindicaremos abiertamente y con el diseño actual del carril bici pues vamos a intentar minimizar el conflicto en los puntos que podríamos denominar negros. Sus actuaciones se van a basar en los principios recogidos en la Carta de los Derechos del Peatón de 1988 y en la Carta Internacional del Caminar de 2006. Todo quedó en un susto y en un intoxicado leve, pero miren la que se lió ayer en un bar de Soria. Una freidora tuvo la culpa del incendio desatado a las 9 de la noche en la cocina de este establecimiento de la Plaza Mayor. Fueron los propios trabajadores del local los que consiguieron sofocar las llamas con extintores. Rústicos, fuertes, pero a la vez de gran belleza. Así son los caballos de estirpe cartujana, de pura raza española, que van a ver a continuación. El mérito está en criarlos y defender su pureza racial en plena montaña palentina, lejos de sus raíces andaluzas. Galopan seguras en un lugar agreste y salvaje, a los pies del Parque Natural de Fuentes Carrionas, vigiladas por depredadores como el lobo y los buitres. Estas yeguas, aunque descienden, como se sabe, de Andalucía, están acostumbradas ya a defenderse, porque nunca hemos tenido un solo problema, ni una sola baja. 35 años después, la yeguada Begallares ha ganado en rusticidad conservando su elegancia. Aparentemente, ya lo ven, son animales muy dóciles, pero la verdad es que durante todo el año viven aquí en el monte en movimiento. Por eso son animales tan fuertes y tan resistentes, habituados a hacer largos recorridos para encontrar el agua y el alimento necesario. En casa se mima a los sementales, guardan la línea genética que 5 siglos atrás potenciaron los monjes cartujos en Andalucía. En Castilla y León es un privilegio tener, porque aquí no se ven caballos como estos, se ven muchos caballos, pero no con tanta clase y tanta elegancia como estos. Tiene una leyenda y una historia que son únicas. Se parte de una serie de ganaderos que apostaron por esta estirpe sin cruzarla con ninguna otra, y ya fue como una obsesión.
no mezclar con otras líneas. Ejemplares cotizados al alza en España, Este caballo puede oscilar en 15.000 euros, 18.000 euros, una cosa así. pero también internacionalmente, sobre todo en Latinoamérica, Estados Unidos o la India, el próximo destino de Gracioso. El decreto ley que prohíbe la muerte por lanza del toro de la Vega sigue dando titulares. Si el miércoles pasado en el programa Espacio Abierto que emite esta casa, la portavoz de PACMA aseguraba que la nueva norma se había elaborado con sus aportaciones, hoy el consejero de la Presidencia lo ha negado y además ha sido muy tajante. Nosotros llevamos reuniéndonos con la Junta de Castilla y León desde hace meses, desde septiembre del año pasado. Nosotros presentamos una modificación del reglamento que va en la línea de lo que se ha aprobado. Nos reunimos precisamente con el consejero de Presidencia, aparte del consejero de Fomento. Eso es falso, pero falso de toda falsedad. Es decir, la recibí este año cuando ya la decisión estaba muy orientada a petición suya y la reunión duró no más de 10 minutos. Es decir, se dicen muchas cosas, ¿no? Y lo que sí que es cierto es que se ha hablado con todos los sectores. Y eso es lo que nadie ha querido destacar, o se ha destacado poco. Ya hay cartel de toros para las fiestas de San Juan y San Pedro en León. El viernes 24 de junio, el Fandi Sebastián Castella y López Simón. Y el sábado 25, Padilla Manzanares y Cayetano Rivera, el empresario de la plaza, ha defendido el cartel a pesar de no haber podido traer a José Tomás. Es imposible traerle. Puesto todo lo que se puede poner para que venga algo, en cualquier actividad, o sea, no son los toros, en cualquier actividad. Te quiere hacer clavos, le facilito todo el hierro que quiera y la maquinaria para hacerlo. Y es imposible, así imposible. Y entonces por eso estamos un poco más retrasados. La Catedral de Palencia se prepara para acoger mañana la entrega de los Premios Nacionales de Cultura. A estas horas se están ultimando todos los detalles para recibir a los Reyes y a los 60 galardonados, los correspondientes a los años 2014 y 2015. Mucha seguridad, ya lo ven fuera y dentro colocando sillas. Entre los premiados figuran el filósofo y miembro de la Real Academia Española, Emilio Lledó, la cantante y compositora Carmen París, la escritora Carmen Riera, el periodista José Luis Balbín o la diseñadora de moda Sibila. En España cada día se autoeditan 30 libros. Los autores tienen que hacer una inversión para que sus obras vean la luz. Además, ellos se encargan de distribuirlos y de venderlos. En la mayoría de las ocasiones recuperan la inversión y hasta consiguen pasar al siguiente escalón, la coedición. Capítulo a capítulo, Mariana Catarín, esta escritora vallisoletana de 17 años, ya ha escrito 5 libros, pero solo ha editado 1. Es este. Ha recurrido a la autoedición porque dice tanto esfuerzo necesitaba plasmarse en un libro de verdad. Empecé a escribir con 15 años y 14 y, lo creas o no, he madurado literariamente. Antes había probado enviando sus manuscritos a editoriales más comerciales. El primer libro siempre es muy difícil porque no te conoce nadie y tienes que empezar y no creo que sea posible que el primero no puedas invertir nada, tienes que invertir siempre algo. Cerca de 1.000 euros tuvo que poner Elena para autoeditar su novela, pero no se arrepiente para nada. Con la venta de, creo que fue en la primera edición, unos 100 ejemplares, recuperé todo el dinero que había invertido. O sea que, y 100 ejemplares, si lo sabes mover, los vendes. Esta escritora palentina ha conseguido dar el siguiente paso, la coedición. La editorial asume el 30% de la edición y además distribuye y promociona su libro. Ella dice que para el proceso creativo, estas editoriales más modestas son mejores porque dan total libertad al autor. Nada que ver con los gigantes de la edición. He oído a novelistas decir, tienes un año para sacar la siguiente. Y a mí eso me parece un poco peligroso porque todo tiene su proceso. Aún así, a las dos les gustaría dedicarse a esto el día de mañana. De momento, no se han salido del guión de los escritores consagrados. Escribir y autoeditarse hasta conseguir ser conocido. Las exposiciones pueden tener muchos cometidos. Uno de ellos es conocer cómo eran las calles de nuestras ciudades hace siglos. Eso es lo que se ha propuesto el artista vallisoletano Juan José Fernández. Y lo ha hecho posible gracias a una maqueta que está expuesta en el Museo de Valladolid. Está basada en el plano del escribano vallisoletano Ventura Seco del siglo XVIII y ha costado más de 2 años de trabajo realizarla. Con ella les dejamos. Adiós, hasta mañana.
¿Alguna vez se han preguntado cómo era Valladolid en el siglo XVIII? Ahora pueden verlo en esta maqueta que se encuentra expuesta en el Museo de Valladolid. Está basada en el plano que el escribano Ventura Seco dibujó de la capital en 1738. Plasma exactamente cómo eran, partiendo desde la ciudad medieval hasta todas las cercas que fueron haciéndose posteriormente, y se va viendo todo el conjunto. Y luego, pues tal como se explica aquí en la exposición, que todos los contenidos que tenía, que es lo mismo que dice Ventura Seco en su plano. El esfuerzo ha tenido su recompensa, y es que esta maqueta ha costado más de 2 años de trabajo a su autor. Pues ha habido, por ejemplo, palacios que las he podido hacer hasta 3 o 4 veces. O sea, ves que no quedaba bien, que quedaba fuera de escala, que tal, y entonces pues había que retocarlo. Y para que quede bien no puedes escatimar en trabajo ni en esfuerzo. Estas recreaciones históricas a través de una maqueta nos permiten siempre llevar a una comparativa de lo que nuestra ciudad fue, de lo que es hoy, donde evidentemente hay diferencias, pero también el buscar esas similitudes. La exposición estará abierta del 18 de mayo al 11 de diciembre. Hasta el mes de julio tiene horario de invierno, con apertura de martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 7, y los domingos por la mañana. En el 90 aniversario de la creación de la marcha de Boca Juniors, una delegación del club más emblemático de Argentina se desplazará hasta la localidad vallisoletana de Cuenca de Campos. Allí rendirán homenaje a Jesús Fernández Blanco, el escritor de su himno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No queda ni una sola entrada para el duelo decisivo entre la Sociedad Deportiva Ponferradina y el Girona. El Toralín presentará un lleno absoluto. Por delante 90 apasionantes minutos que decidirán el futuro del conjunto berciano. Todos luchando, todos juntos hasta el final. Son finales, como el sábado hubo una final de Champions, pero para nosotros son nuestras finales de nuestra liga. Nos estamos jugando todo, nos estamos jugando un puesto en segunda división el año que viene, contratos la gente que por edad pues quizás podría dejar el fútbol, pero a lo mejor puede ampliar un año más. Faltan 4 días para el partido más importante, que salvo milagro se lo perderán Álvaro Antón y Pablo Infante. No así Jebor, que regresa tras cumplir partido de sanción. Djordjevic está con gripe, pero no peligra su presencia para el choque ante el Girona, sexto clasificado, que se juega nada menos que el playoff de ascenso. Esta fue la arenga de su técnico, del soriano Pablo Machín, tras la victoria 2-0 ante el Alcorcón. Que no nos dejemos de acostumbrar a esto, que es importante, tíos. Primero, y más importante para mí, lo que habíamos hablado. En teoría iba a ser nuestro último partido en Montilivi y queríamos dejar ahí las señas de identidad que hemos hecho todo el puto año. Yo pensaba que podía ser el último, pero me parece que por vosotros vamos a jugar otros 2 más aquí. ¿Vale, tíos? Por cierto, el UCAM Murcia consiguió el ascenso a segunda división tras empatar 2-2 con el Real Madrid Castilla en el partido de vuelta de la eliminatoria. Iván Aguilar y Pallarés marcaron los tantos del equipo murciano. El dominicano Mariano firmó un doblete insuficiente para el filial merengue. El UCAM Murcia acompaña en el ascenso al Reus. La Cultural Leonesa ha presentado a Rubén de la Barrera como nuevo entrenador. Asegura que no le asusta el reto de meter al equipo en playoff de ascenso a segunda división. Se da así el primer paso antes de ir construyendo una plantilla casi nueva con un importante incremento de presupuesto. Todo un reto lleno de responsabilidad, así ha definido Rubén de la Barrera su llegada al banquillo de la Cultural tras pasar por Valladolid B y Guijuelo.
El objetivo de estar en el playoff de ascenso a segunda división no le asusta. La palabra playoff pues está ahí, ¿no? Afortunadamente pues he tenido la fortuna de vivenciar pues 3, 2 de tercera a segunda B, 1 de segunda B a segunda A, y para mí no es una palabra que asuste, ¿no? Al contrario, es algo que ilusiona. Yo creo que eso es bueno, ¿no? Que haya ilusión y que la gente pues se encienda, ¿no? La cultural leonesa pues representa mucho por sí mismo, evidentemente, y por otro lado pues el estar aquí, ¿no? Una ciudad futbolera pues ansiosa, ¿no? de logros, de hacer cosas. De la Barrera ha insistido en su confianza en el trabajo en equipo para llegar al objetivo, mantiene parte del cuadro técnico que ya estaba en León y le acompaña como segundo Abel Mulero. Aquí todos funcionamos como una unidad, ¿no? Y yo creo que esa es la única manera para que un proyecto arranque y culmine de la mejor manera posible, ¿no? Con De la Barrera se da el primer paso, pero ahora queda mucho trabajo por delante. Confeccionó una plantilla completamente nueva, con más presupuesto y mano a mano siempre con la Spire Academy de Qatar como propietarios del club. Les hablamos ahora de Jesús Fernández Blanco, poeta y letrista, nacido en Cuenca de Campos y escritor del himno del Boca Juniors en el año 1926. Una delegación del club más emblemático de Argentina visitará esta localidad vallisoletana en los próximos meses para rendirle homenaje. ¿Qué relación guardan el Boca Juniors y la villa vallisoletana de Cuenca de Campos? Aquí nació Jesús Fernández Blanco, letrista del himno Xeneize y escritor de un centenar de piezas musicales, algunas de ellas tangos grabados por el mismísimo Carlos Gardel. Este hombre nace aquí en febrero de 1892, es hijo de un trabajador guarnicionero. Hacia 1916 se traslada a Argentina, se asienta en Buenos Aires y hace una carrera impresionante. Este municipio aún conserva la casa donde nació y vivió hasta su traslado a Buenos Aires en 1916. Se hace a sí mismo, él solo, con escasa preparación aquí, porque no tuvo mucho tiempo para ir a la escuela y trabajar. En 2016 se cumplen 90 años de la creación de la marcha de Boca Juniors y una delegación del club más emblemático de Argentina se va a desplazar hasta Cuenca de Campos para rendir homenaje al escritor de su himno. La gente está eufórica con no solo porque venga al Boca Juniors, sino por reconocer la valía de este personaje que nació y que vivió aquí en nuestra villa. Más que un sentimiento, Boca es casi una religión y un pedazo de su historia se encuentra en el corazón de Tierra de Campos. El Villa de Aranda ya tiene entrenador para la quinta temporada en la Liga Asobal. Álvaro Senovilla ha sido el elegido para sustituir a Jacobo Cuétara en el banquillo del Príncipe de Asturias. Senovilla procede del Vivero Serol Balonmano Nava y acumula una trayectoria de 17 años como técnico en diferentes clubes y categorías. Antes de asumir las riendas del Vivero Serol, Senovilla fue segundo entrenador del Naturhaus La Rioja durante 3 temporadas, por lo que ya tiene experiencia en la Liga Asobal. Y los Warriors completaron la remontada en las finales de la Conferencia Oeste al vencer en el séptimo partido por 96-88 a los Thunder y lograr por segunda temporada consecutiva disputar la gran final de la NBA. El base Stephen Curry volvió a ser la estrella al anotar 36 puntos, incluidos 7 triples que le permitieron establecer nueva marca en los playoffs al llegar a los 32 en toda la serie. Los Warriors, que defienden el título de campeones, jugarán de nuevo las finales ante los Cavaliers. Por cierto, noticia de última hora, la Federación de Atletismo acaba de confirmar la presencia del leonés Francisco Arcilla en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Lo hará en la prueba de los 20 kilómetros marcha. Nada más, buenas tardes, adiós.